Hola, bueno, les doy la bienvenida a nuestro nuevo capítulo de Fuera de Cuadro. Esta vez estamos con Marcos Román, realizador rancagüino que estudia Ingeniería Comercial en el INIACAP de Rancagua. Se viene a los 17 años a vivir a Rancagua y de ahí se hizo un rancagüino para siempre, nunca más volvió a Santiago. Le interesa mucho la escritura, empieza a estudiar cosas que tienen que ver con la literatura. Posteriormente se interesa por el área audiovisual, postula unos cursos de nuestro instituto y es seleccionado en un concurso para hacer un cortometraje que fue parte del largometraje ¿Dónde estabas tú cuando pasó lo que pasó? Ese cortometraje se llama La Jaula y le tocó trabajar con un actor profesional de cine muy conocido, Luis Dubó, que ahí nos irá a contar cómo fue esa experiencia. Y posteriormente, el 2024, es seleccionado en un lab en LEU con un cortometraje nuevo que se llama Fortuna. También nos irá a contar cómo fue con eso. ¿Cómo fue este camino desde la ingeniería comercial, que es una cosa tan lejana al cine? ¿Cómo llegaste al cine? ¿Cómo te fuiste acercando al mundo del cine? A ver, el acercamiento yo diría que al cine como tal fue previo a salir de ingeniería comercial. Yo diría que fue más o menos las inquietudes nacieron entre tercer y cuarto año de ingeniería comercial, por un amigo, la verdad, que me empecé a interiorizar en el cine y de ahí la verdad es que no he parado en realidad en meterme en el cine. Ya, primero partí, es curioso porque del cine llegué a la poesía, que como tú bien mencionabas, que es la escritura. Conozco a los poetas y los escritores culturales acá de Rancagua, a quienes admiro mucho. Participo con ellos con frecuencia en las interacciones o en los momentos en que se nos dan ciertas actividades, también los voy a ver. Y llegué a la poesía y después pasó un tiempo y después nuevamente de la poesía llegué al cine. Ujú. Entonces ha sido un poco eso el camino, no me ha soltado desde que me nació esa inquietud, esa es la verdad, pero la verdad es que a mí me encanta. Otras veces he pensado también de dónde viene eso, si realmente pasó en ese momento en que se me dio esta conexión con este amigo que les cuento, pero yo creo que también nace un poco cuando era chico. Recuerdo que me gustaba mucho jugar con juguetes, en tema de modo imaginación. Creo que tú lo has visto a lo mejor, se daba eso antes, hoy en día es mucha tecnología en los niños. Yo creo que poco niño juega hoy en día con juguetes. Pero yo diría que los juguetes a mí me acercaron a este mundo imaginario, en los cuales yo podía pasar tardes enteras inventando historias. Y creo que de ahí nace esta necesidad. Y es por eso que me gusta el ¿Juguetes cine. como cuáles así? Caricaturas, por ejemplo, monitos animados, no sé, Dragon Ball Z, Gundam Wing, Hay en su inventadas momento. historias. Sí, yo inventaba historias, no sé, este Gundam con este Dragon Ball. No tenían nada que ver en su animación, pero en mi juego sí ¿Lo funcionaba. juegas solo con tu hermano? No, solo. Por eso le decía que era un ejercicio que uno hacía de imaginación solo. Yo podía estar tardes enteras. Con mis hermanos compartíamos ciertos juguetes. Sí, se dan interacciones de hermanos los cuales jugábamos. Pero a lo que hago alusión siempre son esos momentos cuando estaba solo de chico y la verdad es que me emocionaba. Recuerdo que me emocionaba con esta historia y siento que de ahí viene esta necesidad de querer contar historias. Ujú. Y me gusta el cine como medio para poder contarlas. Me gusta esto que tiene las imágenes, cómo una imagen puede ser potente, cómo puede decir tantas cosas sin haber algún diálogo o sin mostrar a lo mejor alguna conversación, me digo en palabras, sino que es solamente la imagen. ¿Y tú te acuerdas más o menos cuál fue la primera película que a ti te llamó la atención? No como película, porque uno generalmente ha crecido, tu generación Ujú. creció un poco con el mundo del cine, entonces siempre viste películas. Pero hay un momento que hay una película que tú la ves con otros ojos, la ves desde otro punto de vista. ¿Recuerdas qué película fue esa? El Padrino, de Francis Ford Coppola, sí. ¿Por qué? Porque, a ver, fue donde empecé a ver una mirada mucho más crítica o mucho más profesional hacia el cine. Lo miré ya de otra forma, ya, si bien como un medio de entretención, pero con un medio en el cual puedes jugar y puedes transformar ciertas cosas. Me refiero a entablar tu visión, a proponer cosas, a decir cosas a través del cine y a emocionar y impactar. Es un drama igual El Padrino, pero te entretiene. No tiene esto de, tampoco siento que fuerza a la alegría ni esas cosas, sino que te hace reflexionar, porque te cuenta al final una historia familiar, si al final eso habla el padrino, entonces eh, ataca un, ataca un tema muy profundo como lo es la familia, cómo se acompaña a la familia. Pero además viste en esa película porque Francis Ford Coppola declara que en el fondo él cuando hace esta película en el fondo está haciendo
una película de la formación ideológica de Estados Unidos. Sí, sí, también tienes eso, también tiene eso de los italoamericanos, de lo que es la mafia, que es muy atrayente, pero yo como le digo me quedo con la historia humana que hay detrás, que es lo que al final también a mí me llama la atención del cine, que te habla una historia de familiar y cómo entre las familias se traicionan, o sea, si uno ve El Padrino 2 cuando prácticamente Michael mata a Fredo, es terrible, o sea, A su hermano. es tu hermano, y también como Fredo traiciona a Michael, o sea, si está bien, hablamos de también que hay un tema de americano, de italoamericano, de mafia, pero hay una historia familiar también profunda. Ahora, ese cine es un cine hollywoodense, un cine Sí. que tiene mucho dinero. Es muy difícil hacerlo acá. ¿Tú Ujú. crees que cuál sería el cine que uno tiene la posibilidad de hacer, o el cine posible que se puede hacer acá en Latinoamérica? Aquí en Latinoamérica, yo creo que, retomando la pregunta anterior, está eso, hablar en cuanto al cine, a ver, si hablamos de temas técnicos, claro que es difícil llegar a presupuestos como lo hacen en Estados Unidos. O sea, yo la otra vez, la semana pasada vi la entrevista de Pablo Larraín, que dio a GTP, Pascual, donde hablaba un poco de los presupuestos, hablaba de lo difícil que también fue para él hacer prófugo, de lo que le costó y también cómo él tiene que manejar presupuestos enormes, que también entre comillas son chicos, o sea, para unos son enormes, pero para el segmento que él ataca es chico. En cuanto a técnico, es difícil, pero siento que acá también hay un cine muy colaborativo, o sea, en muchas partes en las cuales se colabora, por lo menos la parte que he visto yo, y entre cuando se cree en el proyecto se saca adelante. Ahora, desde el punto de cómo se saca adelante esto, siento que tiene que ver con la historia. Atacar una historia, como yo decía, hablar de cosas que nos conecten. No tengo nada en contra del cine de vanguardia ni que hay formas diferentes de hacer cine. Hablo de lo que me motiva realmente. Cómo siento que realmente uno se puede conectar. Y creo que es de a través de mostrar historias que sean cercanas a uno, que sean cercanas al espectador. Hablando de eso, si bien a lo mejor somos, no sé si precarios, por decirlo así, tenemos a lo mejor menos recursos, pero si sabemos darle al punto con la historia y utilizar bien los recursos que tenemos, podemos contar una historia tan grande como la del Padrino. O sea, hay casos así, bueno. Bueno, hablemos de tu película ahora, porque tu Ya. película pasó por un proceso de selección, lo vio un jurado, La Jaula, del corto, eh, ¿cómo se llama? ¿Dónde estabas tú cuando pasó lo que Sí, cuando pasó? pasó Esto lo de que los pasó, 50 años. sí. ¿Qué te pasó cuando tuviste que postular a este, qué te pasó con este tema que era a lo mejor tú no habías nacido para el golpe? Claro, Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Cómo llegaste a esa historia? a ver, en lo personal, cuando conversaba acerca de cine, siempre decía que a lo mejor no quería partir hablando con una película del golpe. Voy a ser muy sincero con eso. Pero las cosas se dieron y me entusiasmé en postular. Dije, quiero hablar, quiero conocer, porque de alguna forma me integro más a la historia, conozco más acerca de la historia. Si bien, como tú lo dices, yo no viví ese periodo, y creo que lo dije en el momento que tuvimos el encuentro en el Museo de la Memoria, no viví ese periodo. Entonces, para uno recrear ficción de un momento que no vivió, es difícil para hacer justicia con la historia, con quienes sufrieron en ese momento. Entonces, siento que no es un tema fácil de abordar. Siento que hay que tener mucha responsabilidad para abordar un tema así. Por lo mismo, por hacer justicia realmente. Y siento que es súper difícil. Siento que es súper difícil con un tema histórico así. A ver, me motivé a postular, como le decía, como te decía Ricardo, por esa ímpetu de conocer, de decir ya, vamos, naveguemos esto, a ver, veamos con qué nos encontramos. Bueno, el concurso se dio, afortunadamente fue seleccionada la historia, y de ahí, bueno, fue todo un proceso en hacerme de las personas indicadas para poder llevar este Bueno, y te mensaje. encontraste con Luis Dubó, que yo trabajé en mi primera película con Luis También Dubó, que lo digo. y fue increíble. Podemos ver un poco, un poco un trozo de la película. Veamos un ¿Sí? poquito.
Papá. 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 ¿Te pasa algo, papá? Papá. Papá. No te vayas. No te vayas. Bueno, acabamos de ver un trozo de la película de Marco. Me gustaría saber cómo fue el trabajo con Dubós. Es un actor difícil, un actor con oficio. A veces los actores que tienen carrete les cuesta trabajar con principiantes. Yo creo que Dubós es bastante humilde para eso. Cuéntame un poco cómo fue ese proceso. A ver, primero te puedo contar cómo llegamos a Dubó. Fue una especie se cruzó en el camino del corto. Yo tengo a Felipe Parragués, quien es mi director de casting, con quien trabajé en La Jaula y bueno, estoy trabajando hoy Fortuna. Nos habíamos planteado en un momento poder trabajar con Luis Dubó. Estuvimos soñando, en un momento igual lo vimos un poco lejano, la verdad, para ver cómo llegábamos a él, pero bueno, por cruce del destino pudimos llegar a él. Fue una anécdota al final. Felipe, resulta que se encontró con él y no tenía su teléfono y de hecho le relató el proyecto, le relató de qué se trataba y Luis incluso le pidió el teléfono y después se dio la conversa. Fue algo muy atípico, pero fue muy bonito también. Y con Luis, a ver, el trabajo, nos juntamos un par de veces antes de hacer el proyecto para poder conversar más que nada, porque conversamos un poco de la historia, más allá de interiorizar como en el personaje, como tú dices, Ricardo, es una persona que tiene mucho oficio. Tato es un maestro, yo admiro también su trabajo, se lo dije en su momento también. Y siento que la conexión fue como de inmediata y él sabía qué era lo que yo quería de él. Claro, entendió Que el era, tiro la entendió al tiro historia. la historia. Y de hecho él me lo dijo y sí creo que a él le gustó también la historia, si no tampoco a lo mejor hubiese sido parte del proyecto. Esa es una de las cosas que me da mucha satisfacción, el pensar que un artista como él se haya interesado en representar mi relato. Mi relato. Y el trabajo con él de cámara, la verdad es que fue bien rápido y de hecho eso nos ayudó a que fuera rápido. Lo firmamos Me refiero a rápido en cuanto a tiempos de rodaje. Pudimos cumplir con el cronometraje punto a punto. O sea, empezamos, no sé, tipo 6 de la mañana y terminamos 8 de la noche bien. De acuerdo a lo que nos habíamos planteado, porque él tenía por temas de horario solamente un día para poder rodar. Entonces, lo conversamos con él y las cosas se dieron, la verdad es que fluyeron ese día. Qué bueno. Y en cuanto a instrucciones, él, bueno, es que como le decía, él entendía muy rápido lo que uno quería. También la experiencia en cámara nos ayudaba. Yo también trabajé con Felipe González, que es un director de fotografía, que también tiene experiencia con temas de documentales. Eh, Fue rápido también la puesta de cámara y también fue rápido que él encontrara el foco. Entonces, toda esa dinámica nos hizo un rodaje mucho más ameno. ¿Cómo te sentiste haciendo tu primera película? Uy, ¿cómo me sentí? Muchos nervios previo a hacer la película, la verdad. Un poco ansioso, yo diría. No sabía realmente cómo iban a resultar las cosas, porque podíamos hacer cosas. Yo creo que por muy planificado que esté, difícil saber realmente cómo va a resultar en el momento en que pase todo. Pero yo recuerdo mucho a un compañero, a un amigo, otro amigo que previo al rodaje me dijo, me vio que estaba un poco buscando las cosas para poder rellenar el set, todo esto, y me dijo, Marco, mira, disfrútalo. Me dijo, te preparaste tantos meses para poder rodar este día, o 2 días o 3 días, por la experiencia que él tiene con un amigo, disfrútalo, me dijo. Me dijo, disfrútalo. Has trabajado tanto por este momento, entonces disfrútalo porque se te va a pasar el día así y te vas a dar cuenta que pasó y no estuviste ahí o no lo disfrutaste, no. Entonces, de lo único que me preocupé ese día fue de ser parte del proceso, de estar en el proceso lo más presente posible. Y creo que también eso es estar en el cine en cierta forma, es estar también. Además, la diferencia que hay entre, por ejemplo, la literatura, que tú trabajaste un poco en eso, que es un oficio y un trabajo tan solitario, Mm, y esto que es tan, claro, que todos participan, digamos, todos opinan, exacto. un arte colectivo, entonces ahí hay una diferencia interesante, ¿no? Sí, y la diferencia está en lo que te mencionaba Ricardo, creo yo. Eh, es en esto, en cómo se enriquece con las miradas de los otros. Si bien a lo mejor me ha tocado ser guionista y me ha tocado ser director, yo escribo el guión. Y tengo igual, pido miradas a mi equipo.
En lo personal me gusta esa forma de trabajar. Si bien yo no voy a hacer a lo mejor textualmente lo que me está diciendo a lo mejor mi director de casting o mi director de fotografía, pero sí voy a tomar ciertas cosas o ciertas cosas que a ellos les generan inquietudes para poder en este caso mejorar la propuesta, llevar esta visión. Acepto también la experiencia que tienen ellos, o sea, Felipe estudió cine. Felipe estudió cine y Felipe Arraqués también estudió actuación, entonces ellos algo me tienen que decir a mí, o sea, totalmente. Oye, y para ir terminando, ¿qué proyecto esperas para adelante? ¿Cómo es? Cuéntanos un poco de esta nueva película que quieres hacer, que te ganaste un lab, ¿no? Sí, me gané un lab, estoy trabajando después que terminé La Jaula, me puse a trabajar directo en este nuevo cortometraje, pasé por procesos de desarrollo, estuve con Vinco Tomicic, que es un director chileno, no sé si lo ubican por El ladrón de perros, Ujú. de hecho va a representar a Bolivia por los Goya, ¿no? Entonces estuve trabajando con Vinco y ahí me estuve puliendo en temas de guión. De todo ese trabajo llegué a Fortuna, que es el nuevo cortometraje que estoy luchando por sacar adelante. Postulé al lab de Cine Ñuble, estuve ahí en un lab. Mi primera experiencia en los labs es entretenido. Interesante. Es interesante, sí, porque también son otra forma en la cual el proyecto creo que avanza y se hace más fuerte, por decirlo así. Ujú. Esta visión lo enriquece porque también me plantearon preguntas, me dijeron, Marco, ya, pero ¿qué pasa con esto, otro? Y me traje varias preguntas y ahí empecé a resolver. Y ya después tomé también el taller de cine latinoamericano impartido por la UH. Estuve con Vladimir también en el taller De guión. de guión con IA y ahí también pude tener un nuevo feedback, por decir, un nuevo proceso de evaluación para el guión. Bueno, es la idea del instituto de seguir apoyando a la gente de la región que está haciendo cine, que va a seguir siendo cine, que se va transformando poco a poco en cineasta. Así que muchas gracias, Marco, por haber asistido a esta entrevista y los esperamos en otro capítulo de Fuera de Cuadro con otro invitado, otro realizador regional. Así que nos vemos.